¿Qué tal, familia y amigos? De nuevo, bienvenidos a este pequeño espacio, este breve espacio en el que pretendemos aprender diversos temas de la Biblia vistos desde el punto de vista de Dios, desde la perspectiva de Dios. Hemos aprendido de 2 semanas para acá acerca del plan maestro de Dios, qué es lo que Dios se propone, qué es lo que Él pretende hacer después de la caída del lucero y posteriormente la caída del hombre, un ser angelical primero y después un ser humano, ambos creados por Dios. Eh, con estas dos acciones vimos cómo el reino de Dios queda dividido y parcialmente usurpado por un reino de tinieblas, un reino pues que no tiene nada que ver con las cosas de Dios. También hablábamos acerca de que todo está bajo el control de Dios. Todo lo que ocurre, por más que nos parezca raro, está bajo el control de Dios. Y por lo mismo Dios, después de estas acciones, provee de un plan de salvación para la humanidad, con el cual a su vez asegure la victoria sobre este reino falsificado de Satanás, este reino de tinieblas, y cómo es que ese plan no podía ser llevado a cabo simple y sencillamente por la fuerza, sino que actuó el más grande atributo de Dios, que es el amor. Pues bien, entrando en materia, cuando Adán y Eva pecan, después de haber tenido esta caída, y después de esa reacción muy humana de tratar de echar culpas a los demás, porque Dios llega con Adán y le pregunta, le cuestiona acerca de qué fue lo que pasó, y Adán le avienta la bolita, la culpa a Eva, y posteriormente Dios voltea a ver a Eva y le pregunta qué pasó, y entonces Eva le avienta la bolita a la serpiente, y pues bueno, después de esto Dios comienza su juicio con la serpiente. Allá en los primeros capítulos de Génesis, en el capítulo 3 versículos 14 y 15, lo que es llamado también como el protoevangelio o el primer evangelio, fíjense, desde el principio de la Biblia ya se mencionaba el evangelio. Eh, Ahí Dios anuncia su propósito redentor para los hombres. Pues leyendo el texto bíblico, a la serpiente le dijo: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente, la simiente de la mujer, aplastará tu cabeza, pero tú le morderás el talón. Este mensaje fue evidentemente para el hombre, pero también para Satanás y quizá más para este. Porque en este mensaje, en este juicio emitido por Dios en ese momento, Dios profetiza que después de una enemistad mutua tendrían lugar dos aplastamientos o heridas. Por un lado, la cabeza de la serpiente sí sería aplastada por la simiente de la mujer, pero por el otro, el talón de la simiente de la mujer sería mordido por la serpiente. Y más adelante podemos ver, según leemos en la Biblia, que estas dos figuras en el conflicto son Cristo como la simiente de la mujer y Satanás como la serpiente. Si analizamos estos dos aplastamientos, vamos a obtener este cuadro conciso del plan de Dios con respecto a Satanás y al hombre. ¿Qué es lo que quiere hacer ahora Dios con el hombre y qué es lo que hará con Satanás? La primera afirmación de este juicio emitido por Dios, que es que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, es una profecía que promete que Cristo destruirá al diablo. El mismo Cristo, habló de atar a Satanás. La muerte de Cristo allá en la cruz proveyó de este fundamento para la destrucción definitiva de Satanás, puesto que el que construyó la horca, como le pasó a Amán, eh, acabará siendo colgado en esta misma horca que construyó. Y con este juicio definitivo, el reino falso que Satanás levantó será destruido.
Este es el proceso global mediante el cual Dios recupera su autoridad en todos los ámbitos y destruye para siempre toda rebelión. Y este plan es el que podemos considerar como el plan del reino de Dios. Es decir, Dios va a recuperar definitivamente su reino completo, destruyendo a Satanás y su reino, ese reino de tinieblas, ese reino usurpador. Y en este mismo proceso va a redimir a los creyentes mediante la muerte de Cristo. Este es, el segundo aplastamiento anunciado en Génesis 3:15 es la mordedura de la serpiente. Esa mordedura en el talón de la simiente de la mujer, lo cual se produjo en la cruz. Esto ya ocurrió, pues Satanás fue la fuerza detrás, la que inspiró la crucifixión de Cristo, incitando a la maldad de la gente para llevar a cabo esto. Esta mordedura en el talón nos sugiere la naturaleza temporal de la muerte de Cristo en contraste con el aplastamiento o la muerte completa por el aplastamiento de la serpiente o de la cabeza de la serpiente. Ustedes saben, para el método más efectivo para poder matar a una serpiente es golpeándola en la cabeza o aplastándole la cabeza. Si uno le aplasta la cola, si le corta incluso la cola, la serpiente sigue viva. ¿Por cuánto tiempo? No sé, pero lo más efectivo es darle un golpe en la cabeza, aplastarle la cabeza, y así es como la serpiente muere. Sin embargo, si nosotros nos damos un golpe en el talón o nos aplastamos el talón, es muy probable que no nos ocurra nada fatal. Por eso Dios, les digo, viendo las cosas desde el punto de vista que Él las ve, que Él las escribió, que Él nos dejó escrito, vamos a poder entender de una mejor manera la Biblia y nuestra propia vida. Por eso es lo que tratamos de ver en estos pequeños videos, el punto de vista de Dios, las cosas desde la perspectiva divina. Bien, entonces, ¿cómo lleva a cabo Dios el despliegue de este doble plan divino? El resto del Antiguo Testamento describe el desarrollo de este doble propósito de Dios en la tierra, de este plan, puesto que Dios escoge a dos hombres de fe, por los cuales inaugura estos planes y los pone en marcha. El primero fue Abraham, de quien ya hemos venido hablando, quien vivió alrededor de unos 2000 años antes de Cristo, y Dios hace un pacto con él y le dice que lo va a bendecir y que será bendición, que a través de su simiente iba a bendecir a todas las naciones. Pablo posteriormente en Gálatas identifica esta simiente como el propio Señor Jesucristo y la bendición que vendría por medio de él, es decir, la salvación, la redención, la justificación. Y para cumplir el propósito de su reino, Dios escoge a otro hombre, a David, del mismo linaje de Abraham, más o menos por ahí del año 1000 antes de Cristo, y establece un pacto con él de un reino eterno, una simiente real. Y esta simiente de David reinaría finalmente sobre la casa de Israel para siempre. Además de reinar sobre Israel, más tarde revela Dios que este reino o este rey extendería su reinado por todo el mundo, sobre todo el mundo. Por medio de la simiente de David, Dios llevaría a cabo su plan del reino, destruyendo a los rebeldes y gobernando al mundo con justicia. ¿Quiénes fueron? Isaac, del lado de Abraham, y Salomón, del lado de David. Fueron estos dos hijos típicos, porque, por ejemplo, Isaac tipificó a Cristo en su función redentora cuando es ofrecido, aunque Dios detiene la mano de Abraham, pero es ofrecido en el monte Moria como sacrificio vivo. Y el hijo de David, Salomón, tipifica a la realeza del Señor Jesucristo, al ser un rey de gloria, un rey en todo su esplendor. Y estos dos hombres tipifican notablemente la simiente de Abraham,
la simiente de la mujer. Esta simiente esperada con gran expectación durante el periodo restante de todo el Antiguo Testamento. Así que no es de extrañarnos cuando comienza el Nuevo Testamento y en la genealogía presentada en Mateo se dice hijo de David, hijo de Abraham, refiriéndose al Señor Jesucristo, que es hijo de David, hijo de Abraham. También se nos presentan durante la historia dos animales típicos. El Antiguo Testamento retrata las funciones redentora por un lado y real por otra del Señor Jesucristo con dos animales simbólicos, con dos animales representativos. Por un lado, el cordero del sacrificio, tipificado por el Señor muy claro en su obra redentora como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del que nos habla Juan 1:29. Y lo retrata como el siervo del Señor que fue llevado como cordero al matadero, del que nos habla Isaías 53. Y el otro animal que tipifica al Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento es el león. Allá también Juan en el libro de Apocalipsis alude a esta metáfora del Antiguo Testamento cuando describe a Cristo como el león de la tribu de Judá. ¿Cómo conocemos al león, hablando del reino animal, como el rey de la selva, ¿no? El rey del reino animal. Bueno, pues aquí describe a Cristo Juan cuando escribió Apocalipsis como el león de la tribu de Judá. Y este león como rey de las fieras representa la autoridad real. El punto clave de todo esto es que de la tribu de Judá, así estaba escrito, saldría un rey que reinaría sobre Israel y sobre el mundo. ¿Quién es? El Mesías, el esperado y glorioso Mesías. Este plan del reino se extiende a todo el ámbito espiritual. No se podía cumplir sin el plan redentor para el hombre en la cuestión física. Juan, allá en Apocalipsis 5 del que acabamos de hablar, relaciona a los dos seres, a los dos animales, que tipifican al Señor. Ahí precisamente en Apocalipsis 5, ahí Juan, después de ver a Cristo como león y como cordero, en el capítulo 5, versículo 12, habla, después de oír, a las huestes celestiales, proclamaron a gran voz diciendo: digno es el cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Es decir, Cristo ha mostrado no solo su derecho, sino también su dignidad para reinar como león de Dios, después de ser sacrificado como cordero divino, como ese cordero que quita el pecado del mundo. Al final de todo esto, Cristo va a presentarle a su Padre un reino rescatado. Y esa presentación del reino rescatado va a constituir el cumplimiento de la comisión recibida del Padre en su función de Cristo como la simiente de la mujer, dada y dicha por Dios desde el principio del tiempo, del mundo como lo conocemos, ¿no? Lo que tiene importancia suprema en todo esto es que el proceso de recuperación del reino se realizará mediante amor o por y con amor, no por el poder de la fuerza de Dios. Y esto aquí es donde radica la incomparable sabiduría o el conocer este doble plan, y lo cual va a ser también la función eterna que tendrá Dios para con los hombres, la cual no se basará en el temor, ya lo está demostrando Dios, no quiere que sea por la fuerza, sino mediante el amor, como decía, por amor y con amor. La siguiente semana, si Dios nos permite, vamos a hablar acerca del papel que la Biblia, como libro inspirado por Dios, ha jugado y sigue jugando en esto, en la evangelización mundial.
haciéndonos saber, haciéndole saber a la humanidad cómo este plan que Dios ideó desde Génesis 3 se ha estado llevando a cabo y cómo va a terminar siendo llevado a cabo en su plenitud. Que Dios les bendiga.